Ahí ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto seguir con las reuniones de Sumar de todos los miércoles, que eso es lo que queremos que tengan todos presentes. Los miércoles de tarde es de Sumar. Este, Tengo alguna noticia buena. Parece que estuve hablando hoy con Omar y va marchando todo bien, lo cual es una alegría y pronto ya va a a reanudar sus funciones como presidente. Entonces, hoy tenemos la presentación del libro de la doctora Ana María Costa Echar, Descúbrete más allá del sonido propio, sonoterapia por ecofonía. De acuerdo a lo que habíamos hablado, la presentación del libro lo va a hacer Nedi Varela. Adelante, Nedi. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es una alegría hablar del libro de Ana. Primero porque conozco a Ana. Segundo porque sé lo que ella ha trabajado y lo que se ha esforzado durante mucho tiempo con esta técnica, que la ha llevado adelante de una forma responsable, eficiente, comprometida. Y creo que tiene mucho que ver con el humanismo médico, porque ella ha puesto al ser humano en el centro de este estudio, y ha manejado todo con muchísima empatía, con un muy buen relacionamiento con el paciente, respeto por su dignidad. Y creo que para mí, que no conocía este tipo de estudios, ha sido algo sumamente novedoso y a su vez misterioso. Porque cuando leemos lo que dice la tapa, descúbrete más allá del sonido propio, yo me quedé pensando, ¿cuáles sonidos propios? ¿Cuáles? Y después me acordé de Carlos, me acordé del corazón, me acordé del sonido del corazón, me acordé del sonido de la sangre que corre por adentro nuestro, de nuestros pulmones, el sonido, todos los sonidos internos que tenemos y que muchas veces ni nos acordamos que están. Y esos sonidos son realmente marcan nuestra vida, ¿no? Porque indican que estamos vivos. Y Ana lo que hace es un estudio basado en una profesora que además realmente me pareció muy importante, siempre valorar a las personas que nos dieron su tiempo, nos dieron su enseñanza y nos enseñaron un camino nuevo para transitar. En este caso fue la profesora Celia Palas, y Ana la nombra muchas veces y pone la historia de Celia Palas, que fue concertista, musicóloga, dramaturga, pero pienso que además de eso era una guía, una mujer guía, como digo yo, ¿no? Una mujer guía, entre comillas, porque ella, digamos, la guió a Ana en ese estudio, y la fue eh, llevando a que Ana pudiera manejarlo, y Ana ha recibido, por, o sea, con esos estudios ella empezó a también a, digamos, a tratar pacientes, a ver el manejo, ¿no? Cómo era. Y ella ha progresado, o sea, hay que ver que en el 2008 ella recibe el magíster de ese modelo, que es el modelo Benson, de la técnica de esta técnica de sonoterapia por ecofonía. En el 2009 crea un centro de comunicación no verbal. Y entre el 2010 y el 2025 fue la única representante del Centro Benson de Uruguay, lo cual me parece que habla de los méritos de Ana, y también de su responsabilidad y compromiso con
con los seres humanos, ¿no? Lo cual marca desde para nosotros, ¿no? Eh, o sea, seres humanos nos marca que la ciencia tiene que tener ese centro que es el ser humano y actuar con él con empatía. Yo lo que me llamó más la atención es qué es ese sonido propio de sonoterapia por ecofonía. Yo no sabía en qué consistía ese estudio. Ese estudio consiste en el manejo de distintos instrumentos musicales por parte del paciente, pero no es para con el fin de producir música, sino con el fin de que a través de la música, a través de esa contacto con el instrumento, pueda, con ese sonido, expresar sus sentimientos, todo lo que le está pasando. Y creo que lo que más me pareció logrado, eh, que ese sonido que producen los pacientes a medida que van manipulando uno y otro instrumento, que puede ser de cuerdas, que puede ser un tambor, en fin, distintos instrumentos, es un metalenguaje. O sea, es un lenguaje que habla de otro lenguaje. Es un lenguaje que habla de qué lenguaje, del lenguaje interno, del lenguaje que tiene ese paciente en su interior y que no puede manifestar. Porque a veces las palabras nosotros podemos mentirlas, podemos ocultarlas, podemos modificarlas y ocultar lo que sentimos. Pero de acuerdo a lo que yo pude entender, después Ana María me dirá si me equivoqué en mi concepto, pero lo que yo entendí es que ese contacto con los instrumentos musicales, ese lograr este, la expresión con esos distintos opciones que tiene el paciente, no tiene, son no tienen salen directamente de su subconsciente, o sea, no tienen ese freno que a veces tenemos cuando decimos palabras. Nos estamos frenando para no decir, que no sepan, que no, ¿no? En cambio, eso libera a la persona y hace que a través de ese metalenguaje, o sea, ese lenguaje que va a expresar lo que estoy sintiendo, se pueda traducir de alguna manera a palabras, a sentimientos, lo que está aconteciendo con el paciente. Y otra cosa que rescato, que además de eso, le abre a la persona que está en ese tratamiento, que está logrando digamos, poner en claro lo que siente, le abre además un espacio de creatividad, que es muy importante. O sea, que no es solamente el aspecto de liberarse, sino de buscar algo que tiene que ver con la creatividad. Este, entonces, porque hay en esa manipulación hay una apertura a la creatividad. Em, o sea que hay una apertura a las dimensiones ocultas de la conciencia. Yo creo que es un trabajo muy delicado. Pienso que no es un trabajo fácil, Ana lo dirá, me parece que es un trabajo muy difícil porque ese metalenguaje debe ser un trabajo muy delicado, muy, una búsqueda que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Porque es un lenguaje que no es la palabra. Entonces hay que interpretarla y hay que, digamos, llevarla a lo que está sintiendo el paciente. Em, yo digamos, entendí es que gracias a este tipo de terapias, el paciente logra reencontrarse con sí mismo, con su problemática, y no se puede mentir porque justamente ese metalenguaje lo pone en evidencia, y que ese problema se pone, digamos, de alguna forma
se puede tratar a través de esa búsqueda. Eso fue lo que de la lectura, ya les digo que nosotros a través del tiempo, o sea, lo dice Ana, ¿no? En su propio libro, ¿no? Vamos teniendo distintas memorias de aprendizaje, ¿no? Nosotros en el camino de la vida vamos teniendo memorias de aprendizaje, pero esas memorias primitivas de los sonidos quedan muy alejadas. Entonces, como que vuelven en ese momento, ¿no? En el momento que se produce ese tipo de estudios. Em, yo quiero solamente resumir que me pareció un libro muy comprometido. Creo que desde el punto de vista, como nosotros hablamos del humanismo médico, ¿no? Creo que desde el punto de vista del humanismo médico es lo que realmente este, muy importante porque pone al ser humano, al paciente, en una situación de empatía, de respeto, de dignidad también. Y para mí es un logro muy importante que Ana, que la felicito, y la felicito también por hacernos llegar el libro, porque de otra forma creo que ninguno de nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de conocer esta técnica. Así que solamente me queda dejarle la palabra a Ana, que me imagino que habrá encontrado un montón de errores, pero fue lo que yo interpreté de la lectura, que feliz de feliz de haberlo leído y feliz de estar al tanto de esta técnica que me parece sumamente importante para la ayuda de los pacientes, que de eso se trata la medicina, la parte científica, pero también colaborar de alguna otra forma con lograr que el paciente se sienta mejor. Así que bueno, Muchas, Ana, quedo a tu disposición. muchas gracias, Nedi. Muchas gracias. Sí, tenemos algunas cositas para aclarar que rápidamente la van a poder ver, pero antes quería agradecer este espacio que... ¿Cómo? Todo lo demás, pero me dijo pagar todo. No, no entendí. Quería antes agradecer este espacio que me están brindando toda la comisión directiva, la comisión de cultura de Sumar mis deseos de pronta recuperación para Omar, que es el presidente, y, este, y bueno, y sobre todo la presencia de todos ustedes y estar contenta también de cómo ha crecido Sumarte en todo este tiempo. Yo empecé a conocer a Neri por primera vez en el 2019 y Neri en ese momento era una asamblea que había poquitas personas y ahí la conocí a ella. Y ya fue tan abierta que enseguida me integró y al día siguiente ella en ese momento estaba creando el primer Congreso Internacional de Médicos Escritores y tenía ese peso sobre los hombros. Y después vino la pandemia, quedó todo entre paréntesis suspendida la vida, ¿no? Y ya al día siguiente ya me invitó a que la acompañara a una entrevista en una radio. Por supuesto que yo no hablé, simplemente fui una presencia ahí. Y bueno, entonces es un placer que me hayas hecho esta introducción. Le agradezco, también estoy acompañada. Bueno, agradezco a las amigas que están también participando de esta, como oyentes de esta charla y que también pueden participar después cuando abramos los micrófonos a todos. Y me acompañan, estaba diciendo, de Mariana Davison, que está acá presente, que es correctora, es licenciada en filosofía, que se comprometió con esta segunda edición de este libro. La primera edición la hicimos un evento en diciembre y tenía un tono más coloquial. Esta segunda edición ya está, entró en Tradinco y está para la semana que viene más o menos, que es la que les recomiendo que compren, esta segunda, porque es realmente una joyita como la dejó Mariana, porque es el mismo contenido, salvo dos o tres cosas que yo agregué o ella agregó, pero es el mismo contenido, solo que está organizado, que era lo que me faltaba a mí, ponerle orden a todos esos conocimientos que
No es fácil porque, bueno, primero que yo no soy muy esquemática, entonces me cuesta organizarme aquí y el método científico a veces me cuesta organizarlo, pero también porque no es fácil salir del rol de estudiante, digamos, que yo tenía con Palas y dejarla digo, sigue siendo mi maestra, mi mojón, por supuesto, pero salir de discípula y poner distancia y usar un lenguaje propio. Eso me costó más o menos 28 años. Entre las experiencias, la clínica, lo que investigué. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la primera versión todavía había un poco del lenguaje de ella, que ella nació en 1918 y falleció en 1999, se llamaba Clelia Corali Palas Mañana, y fue una persona de exquisita sensibilidad y una persona de multifacética y sumamente interesante, que escribí cuatro o cinco cosas para contarles, como para ponerles en antecedente, porque lo que agradezco también es que el espacio para acercarles a ustedes a conocer a esta persona, ¿no? Porque realmente valió la pena, ¿no? Y entonces les estaba diciendo, ella nació en 1918, pero la mentalidad, el lenguaje que utilizaba era del siglo XIX, ¿no? Y entonces era más tirando de repente a la metafísica, porque ella no era científica, era humanista, ¿no? Y era concertista de piano y ahora sigo con la biografía de ella, pero lo que quería decir es que ese lenguaje después se fue más moderno con la fenomenología y entonces se basaba en eso también, todas sus concepciones y traducir todo ese idioma al momento actual, eso me costó mucho porque yo lo podía entender y lo entendía bárbaro, pero se necesitó llegar a este momento para poder libros que pudiera ser entendido por la gente, porque hay una mentalidad mucho más abierta para entender este tipo de cosas y hay un apoyo de descubrimiento científico y de uso de tecnología que permite afirmarse y reconfirmar lo que Palas sugería. ¿Y por qué Palas descubrió esto que realmente tiene asidero, que tiene realmente progreso? Pero ahora se puede demostrar. Y en aquel momento no se podía y quedaba como una cosa que era mágica de repente y no se entendía. Entonces, antes de decir algunas palabras más sobre la biografía de Clelia, quiero hacer una separación conceptual importantísima para que se quede clara desde ahora. Una cosa es la musicoterapia y el modelo Benenson al cual yo aprendí, fui magíster, fui técnica y bueno, sigo siendo, ¿no? Y representé al centro Benenson en el Uruguay, fui la única representante de él, la primera y única. Y eso es una cosa, la musicoterapia, que no tiene nada que ver con la sonoterapia por ecofonía, que es la técnica que Clelia Palas ideó, que Clelia pudo acercar la ciencia con el arte. Y de tal forma que en el año 83, en 1983, el Ministerio de Educación y Cultura le dio una distinción por su acercamiento a la ciencia, por su contribución a la ciencia. Pero entonces, tiene que quedar clarísimo de entrada, musicoterapia es una cosa que utiliza la música, utiliza los instrumentos, por supuesto, y utiliza todas las reglas de la cual seguía la música, el ritmo, la composición, se basa en un vínculo terapéutico, se puede rehabilitar con la música, se pueden plantear objetivos, eso es música terapia. Pero esto es otra cosa, porque acá se trabaja con las vibraciones del sonido propio
que ahí tenemos que distinguir qué es el sonido propio, porque si bien dijo Neddy, tiene razón, todo nuestro organismo, que es un gran organismo, con muchos órganos adentro, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su sonido propio, pero es como en una orquesta, pero que en vez de tocar todas juntas, sino que cada un componente tiene su propio ritmo y su propia estructura. Y cuando hablamos de sonidos propios, estamos hablando de otro tipo de sonidos, que son, son propios porque son producidos por el propio individuo. Y acá viene una de las diferencias fundamentales con la musicoterapia, y es que acá el individuo está solo, trabajando con determinados instrumentos, por supuesto, que son siempre los mismos, de la orquestación de Orff, de Karl Orff, que lo hizo, lo fue separando y lo fue individualizando Palas, pero la persona trabaja en un gabinete, en el piso, en una colchoneta, y trabaja sola con esos instrumentos que se graba con esos instrumentos, los cuales los ejecuta con dos ignatismos que son con los que trabajó Palas. Esos dos ignatismos son la percusión y el rasgueo de cuerdas. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo no sabía nada de música, no sabía nada de nada, y lo primero que hizo fue empezar a golpear los troncos huecos, y con eso empezó a hacer el antecedente de un tambor, y empezó a rascarse y a rasgar la piel y a rasgar las lonjas, y entonces ahí está el comienzo de este otro innatismo. Entonces, es, esto es la sonoterapia por ecofonía, es una técnica de acción. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en, como decía Jean Piaget, que el desarrollo, y Pala fue alumna directa de Jean Piaget, que el desarrollo de la inteligencia era sensorio motriz y estaba dado en los primeros años, los dos primeros años del individuo, y entonces en eso basó Palas también su accionar. Entonces eso también nos diferencia de la musicoterapia, que no tiene nada que ver. Entonces, es una técnica de acción basada en dos signatismos, la percusión y el rasgueo de las cuerdas, que la persona trabaja sola, o sea que no hay un vínculo terapéutico presente como hay en la musicoterapia, donde el terapeuta es el que hace la música o los sonidos para integrarlo con el paciente y con un objetivo de estimular o de lo que fuera. No, acá la persona, y eso fue genial, una genialidad también de Palas, de que la persona sabe dónde te aprieta el zapato. Y el cerebro no recibe a los sonidos externos y que interactúan con los internos, no es pasivo. Entonces nuestro cerebro recibe todo el sonido exterior, lo filtra y escucha lo que quiere, porque es selectivo en su escuchar, pero todos esos sonidos, y sobre todo con las anterioridades, quedan en nuestra memoria. Y lo que tenemos que destacar son dos cosas, que al no ser, al escucharlos y no ser pasivos, ¿qué quiere decir? Que pueden producirse iatrogenias. Por ejemplo, como he tenido el conocimiento de que me han contado alumnos, una persona que usaba los gones, pero usaba los gones grandotes, ¿viste? Esos que tienen como 1 metro de grande, y los tocaba y ponía ahí abajo a la persona, y bueno, la persona se hizo moco, ¿no? ¿Por qué? Porque en la intensidad que le está dando el terapeuta, golpeando el gong, y las vibraciones esas están interactuando con la persona que los recibe, ¿no? Y a veces bien y a veces mal. Entonces, en otro caso, en un episodio en un balneario, estaban en un primer piso y estaban también interactuando con percusión y todo ese tipo de cosas, y encontraron a un alumno o paciente, no sé qué era, que era un borderline, ¿no? Estaba con una parte psicótica de repente ahí media tapadita o no sé qué, la cuestión que se tiró por la ventana.
Entonces, realmente la mejor forma por eso también digo que es brillante Palas, de saber, como cada uno sabe dónde aprieta el zapato, yo puedo tocar y hacer una descarga con los elementos de percusión, pero a mí no me va a hacer mal, me van ¿cómo se llama? A hacer efecto fisiológico de repente, me aumenta la diuresis, me viene diarrea, incluso un sangrado, o puede pasar. Pero sé hasta cómo manejarlo porque yo sé que no me voy a hacer daño yo sola, yo misma. O sea que no voy a estar tocando y que me duela. Supongo que se entiende lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Entonces, decimos que es una técnica de acción que se basa en el innatismo de percusión y de rasguero de cuerdas, que se trabaja solo y que lo que se logra con todo esto es poner en el aquí y en el ahora, en el presente, los bloqueos emocionales que no sabemos, que no tenemos idea y que ocurrieron en etapas prelingüísticas, en la época en que estábamos en la barriga de nuestra madre de repente, o que traemos en el ADN también, o después del nacimiento, por supuesto. Pero entonces, todas esas anterioridades se expresan en el aquí, en el ahora, ¿y qué pasa? Que esos sonidos que tienen sus vibraciones, el león, la guitarra, los bombos, lo que sea, todo eso actúan, me muestran los graba, los escuchamos juntos después, ¿y qué pasa? Que me muestran como un cuadro sonoro, ¿verdad? Una pintura sonora. Entonces, según cuánto tiempo, según el ataque y el flujo, que después podemos aclarar a qué se refiere, el ataque y el flujo de cada instrumento realizado, o sea, el ataque es el primer impulso de tocarlos, ¿no? Según el tiempo que se queda con cada uno de instrumentos, según cómo relaciona todos los instrumentos, entonces está pintando un cuadro sonoro. Y eso, Palas, con su experiencia, con los años y con la cantidad de pacientes que ha visto y sus conocimientos de musicóloga, de psicóloga, ella estuvo en Francia viviendo una cantidad de años y ahí conoció a Giselle Brelet, que era la directora del Instituto de la Universidad de Musicología. Entonces, con ese bagaje de, este, de conocimientos, creó un metalenguaje que se puede traducir. Entonces, no interpretar, sino traducir. Y ahí también tenemos otra diferencia, ¿verdad? Y la originalidad de Palas. Y el traducirlo significa de que yo ahora, si escucho, escucho el ruido yo digo, de un auto que pasó por la calle. Pero no estoy diciendo que es un Volkswagen o que tiene 8 caballos de fuerza o qué sé yo. Eso sería interpretación. Simplemente traduzco. Ese sonido corresponde a un auto. Así traducimos los sonidos de ese cuadro sonoro y entonces podemos decir, la persona puede estar hablando, entre comillas, o sea, con lenguaje de sonidos, puede estar hablando del presente, puede estar hablando del pasado, incluso puede hablar del futuro. Eso lo podemos traducir. Y también traducimos, está hablando de repente sobre el sexo, o está hablando sobre el masculino, sobre el femenino, no sé quién es, claro, por supuesto, ¿no? Habla de un femenino, habla de un masculino, o está hablando bueno, de problemas existenciales o ese tipo de cosas, de lo que sea. Y entonces hacemos esa traducción. Ahí es cuando la persona queda sorprendida porque no se da cuenta de todo lo que ha planteado y ahí es cuando tú decís, Nedi, de que no se puede mentir. Y es tal cual. No, con los sonidos no se puede mentir porque los sonidos son naturales, son espontáneos, son auténticos y esos sonidos que estamos escuchando obedecen a un impulso interior que lleva
a manifestarlos de esa forma, a expresarse de esa forma, y ese impulso interior son los ritmos internos que tenemos, que están mostrando si hay un bloqueo o no, y que en caso de que haya, ¿qué pasa? Que Pala siempre hablaba de la discontinuidad de la continuidad del ser. Y entonces ahí se refería a que nosotros en la existencia deberíamos tener una continuidad en ese ser, en nuestro ser, ¿no? Deberíamos tener una continuidad, pero ¿qué pasa? Que está llena como de nudos, como decía Mariana, para entenderlo, está llena de nudos que son momentos en que hay una discordancia entre lo que siento y lo de adentro y lo de afuera, y entonces me creo eso, o se produjo un accidente o se produjo, no sé, una situación traumática, se produjeron situaciones que no quedaron resueltas en la etapa prelingüística, antes de los 2 años, o en la etapa ya, como hoy decía, dentro de la panza de la madre, y que son situaciones que provocaron un estrés, pero quedó ahí, en ese nudito. No se pudo resolver porque en ese momento no se podía, y entonces se traen al presente. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí en el presente lo manifestamos, hacemos la traducción y la persona lo reconoce o no lo reconoce, por supuesto, ¿no? Pero entonces después viene la etapa en que esa persona lleva esa producción a la casa y ya antes acá empieza a escucharlo y se empiezan cuando termina la sesión, se ven los efectos fisiológicos de esos sonidos. Entonces te pide para ir al baño y era cuando les decía que aumenta la diuresis o que provoca vómitos. Incluso está la anécdota de una paciente que vino mucho tiempo y que resultó después devino en amistad y ella llegó a ir al médico y le mandaron una fibrogastro porque estaba cada vez que escuchaba los sonidos, vomitaba, pero vomitaba varias veces y mucho. Entonces, claro, evidentemente fue al médico. No tenía nada, porque era otro tipo de situación, o sea, era un bloqueo emocional lo que ahí había. Y tuvieron que pasar muchas sesiones para poderlo disolver. Pero habitualmente en 3 o 4 sesiones ya se ven cambios y se ayuda muchísimo hasta a que esos nudos, porque ¿qué pasa? Que la energía no se pierde. Entonces, esa energía de situaciones no deseadas y poco funcionales quedó atrapada ahí. Y es la que nosotros tenemos que tratar de liberarla. ¿Y cómo se libera? A través de la ecofonía. Y ahí está la otra genialidad de Palas, que fue usar la palabra ecofonía hizo una correlación con ecología, con ecosistema, ahí correlacionó todo. En el sentido de que un organismo está en interacción con el entorno, ¿no? Y entonces lo de ecofonía se refiere a que el cuerpo es una caja de resonancia y que resuenan todos los sonidos que nosotros hacemos, y ahí es como que entra en un equilibrio y se van disolviendo esos nudos de los cuales hablaba. Bueno, no sé si hablé demasiado. Y bueno, lo otro que me faltó decir son las etapas de la sonoterapia en cada sesión. Y es que esa persona se sentó en la colchoneta y empezó a tocar todos los instrumentos. Eso es la primera fase activa y donde hay una energía divergente, ¿no? Porque salta para todos lados. Después viene la etapa convergente, donde entra, se acuesta y recepciona su propia opción. Y ahí se identifica. O a veces pasa que no se identifican y no vienen más, pero por lo general se identifican con eso. Y después está la etapa de emergente, que es cuando se empiezan a liberar todos esos nudos que decíamos o esos bloques emocionales y se abren campos y se abren nuevas expectativas, se solucionan otras, se hace una toma de conciencia diferente. Y eso es brutal.
porque eso es como decir, es el momento eureka, es como prender el interruptor de la luz y decís, ah, mirá, mirá lo que era, porque es un ya. Por eso esto es rápido, porque va todo por la vía auditiva, o sea, cuando ese bebito está dentro de la barriga de la madre, es puro sensorio, o sea, no tiene pensamiento, no tiene imágenes, no tiene conceptos. Entonces todo le entra por los sentidos a ese bebito. Entonces, cuando estamos haciendo me perdí por lo que estaba diciendo porque me saltó otra cosa y me perdí. Pero lo que quería decir era de que, a ver, Mariana, ayúdame, que estaba Estabas hablando en del la fase sensorio. emergente, el momento Ah, eureka. en la plaza emergente. Y entonces ahí es cuando se te abren una cantidad de puertas, porque la educación, la cultura, todo eso, la familia, todo nos hace inhibirnos, por ejemplo. Entonces nos inhibe de actuar. ¿Por qué? Porque nos encorsetan en la perfección. Nos encorsetan que si no sabes hacerlo, mejor no lo hagas. Cuando lo que somos un todo y tenemos que expresarnos y podemos expresarnos con libertad en el terreno que sea y aceptar las diferencias y aceptar de repente que soy imperfecta. Entonces, pero no me voy a privar de actuar porque me sale mal. Si quiero cantar porque desafino, bueno, podré aprender a afinar y podré a mejorarme, pero no me voy a inhibir de todo eso, porque yo siempre pienso que es obligación nuestra, bueno, no es obligación entre comillas, ¿no? Pero es obligación de cada uno de nosotros desarrollarnos todo lo que traemos de fábrica, mejorarlo y encontrar caminos nuevos. Y eso se logra con la sonoterapia por escofonía. Ahora le dejo la palabra a Mariana para que cuente la perfección de su libro, de cómo lo corrigió y el trabajo que tuvo que hacer con mi forma de escribir. Bueno, buenas tardes a todos. Quería comenzar agradeciendo la invitación a participar, por participar de esta instancia, a Ana, por supuesto, que fue la que me pidió participar. Y la verdad que es un verdadero honor participar en este proyecto. Mi rol fue fundamentalmente el de correctora, pero también de editora integral del texto. Con Ana ya habíamos empezado el proyecto allá por la pandemia y por motivos personales lo tuvimos que suspender. Luego ella continuó por su propia vía y bueno, publicó el texto que tal vez les haya llegado. Y luego de leerlo al texto, obviamente por un lado me sentí sumamente contenta de que haya logrado su objetivo porque era una necesidad imperante poner esto sobre la mesa, darlo a conocer, como dijo Neddy, dar a conocer la técnica, dar a conocer a Palas, ¿no? Como persona brillante que fue. Pero por el otro también me sentí un poco insatisfecha en el sentido de la organización de la información, del lenguaje que estaba ahí. Sentí que podía mejorarse, que podía pulirse. Y bueno, nos juntamos con Ana y más o menos un mes y medio le dimos vuelta a todo lo que Total. estaba escrito allí, hasta dar con el lenguaje más apropiado posible no solamente desde el punto de vista gramatical, sino también conceptual, ¿no? Mi Y formación desde, como filósofa, decime Ana. no, desde el punto de vista académico. Claro, exacto, sí. Eh, Mi formación como filósofa me permitía de repente echar un poco de luz a esos conceptos tan fenomenológicos que usaba Palas, que se entienden y se explican por el contexto ¿no? Histórico en el que vivió. La fenomenología es hija de la metafísica, es una metafísica transformada eh, como rama de la filosofía, ¿no es cierto? Que pasó muchos procesos de transformación desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, en donde se convierte propiamente dicho en fenomenología, y bueno, Palas mamó de todo eso, de la psicología, del arte, por supuesto, porque además de ser pianista, concertista, se expresaba también a través de la plástica y produjo obras, ¿no? De pintura fenomenales. Bueno, la mujer brillante
se dio cuenta luego con el tiempo de que Ana era la heredera perfecta, así que yo me siento honrada de haber participado del proyecto con Ana, primero porque la admiro profesionalmente y más aún humanamente porque sé, me consta de su calidad para tratar a los pacientes, porque en algún momento yo misma experimenté la terapia. Este, Además soy una melómana perdida, aficionada a la música, entonces todo esto resonó muchísimo conmigo. Así que, bueno, nuestra colaboración, nuestro vínculo trasciende lo meramente profesional y trasciende este libro, sino que es una amistad que valoro profundamente. Eso como para empezar a explicar mi rol, mi vínculo con Ana, y por supuesto compartir con ustedes la segunda edición, ¿no? Lo que van a conocer del nuevo libro cuando sea publicado oficialmente. Van a encontrar, por ejemplo, mejoras estructurales, es decir, la información más clara, mejor ordenada, cosas donde tienen que ir, que antes de repente estaban por aquí y por allá, fueron unificadas, el estilo corregido y sobre todo un profundo trabajo conceptual, como decíamos. Palas utilizó un lenguaje muy fenomenológico y hoy eso puede sonar a pseudociencia, pero les aseguro, ustedes que son del palo científico, del palo médico, les aseguro que le van a encontrar al libro mucho más de ciencia, ¿no? Que de mística, como puede sonar en este momento, ¿no? Y hablando de sonar, justamente me gustaría de repente aclarar ahí o aportar más a lo dicho por Ana en cuanto a la terapia. Dijo que era una terapia de acción, eso es así, dicho también por Palas. ¿Y qué significa? Significa que el ser humano siempre desde el punto de vista filosófico se interpretó como alma, mente, razón, res cognitans, como decía Descartes, y también cuerpo, ¿no? La parte material. Y si le dan una mirada rápida a la historia de la filosofía, van a ver que esa disputa nunca como que se terminó de resolver definitivamente, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Si somos cuerpos, si somos solo eso o hay algo que trasciende a lo material. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, al decir terapia de acción, es una terapia entonces que trabaja desde el punto de vista de que el ser humano tiene una parte más allá de lo material, pero nace en lo material, ¿no? Es decir, digámoslo de otra manera, los pensamientos, la conciencia, podrán de repente no ser materiales, porque si yo meto a alguien en un tomógrafo, no voy a ver una idea, no voy a ver pensamientos, pero sí puedo ver, no sé, destellos electroquímicos, ustedes sabrán mejor que yo, pero no voy a ver un pensamiento. Sin embargo, puedo saber que el cerebro, como órgano, sin lugar a dudas, tiene que ver con la producción de eso, ¿no? Entonces, Palas entendió que para cambiar el pensamiento hay que empezar por hacer, ¿no? Y qué mejor haciendo que lo que como hombres primitivos hacemos, por ejemplo, rasgar una cuerda o percutir una superficie. Si le damos una mirada rápida a la antropología, vamos a ver que en todo grupo humano hay expresiones musicales usando estas dos cosas, ¿no? Percusión o rasgueo de cuerda. Entonces, a eso se refería Palas con innatismo, es decir, estas acciones, rasgar, golpear algo y generar un sonido, es lo más humano que hay, ¿no? En términos de especie. Y no tienen nada que ver con las reglas musicales. Y como muy bien dijo Ana al comienzo, la musicoterapia trabaja con la música, es decir, con esta estructura cultural llena de reglas que año a año, siglo a siglo se viene, ¿no? Puliendo y cambiando los movimientos culturales o musicales, ¿no? Pero esta terapia trabaja con sonidos y el sonido en esencia es vibración puramente, ¿no? Y el cuerpo es una caja de resonancia, decía Palas y dice Ana también, ¿no? Nuestro cuerpo tiene muchos medios líquidos y bueno, el sonido atraviesa esos tejidos, esos líquidos de los cuales estamos conformados. Y por supuesto que esto se sabe desde la fisiología desde el estudio, perdón, físico del sonido, de que las vibraciones impactan en las superficies y más que y en los organismos, ¿no? Esto no es pseudociencia, esto es ciencia pura, ¿no? Obviamente, lo que hace el sonido a nivel fisiológico es un misterio aún.
Es como, no sé, el espacio, la exploración del espacio o de repente la del océano, ¿no? La humanidad aún tiene poco conocimiento sobre esta área, ¿no? Lo brillante de Palas y de Ana y de la contribución clínica que ha hecho Ana, porque este libro está basado en más de 25 años de práctica clínica, en donde de repente aún no estabas tan preocupada por encontrarle el fundamento científico, ¿no? O la base científica, pero en la clínica, hablando en términos de medicina, no habla por sí sola, ¿no? Si vemos a un paciente que se somete a tal tratamiento y luego se ve tal o cual resultado, podemos establecer un vínculo. Y bueno, acá en este libro está recogido eso, ¿no? Principalmente los años de experiencia aplicando esta técnica. Y que costó mucho, como dijo Ana, sacarla, sacar esta técnica de ese lenguaje fenomenológico que no está mal, pero que de repente no es tan accesible para el público en general y sobre todo que dificulta de repente la interpretación científica que pueda tener esta técnica. Entonces, yo lo que veo en Ana no es valentía, sino al revés inteligencia, porque ella supo reconocer casi intuitivamente al comienzo y hoy con muchos más elementos, eh, que atrás de esta técnica hay una vía de investigación que puede ampliarse, puede tener correlación con los nuevos hallazgos neurocientíficos, que hay asidero, ¿no? Para considerarla como un tratamiento de repente que no viene a sustituir ni a la psicología, ni a la psiquiatría, ni a nada, pero que viene a complementar. Y estamos en el mejor de los mundos posibles de repente para aceptar este tipo de terapias alternativas o complementarias, que debería ser tal vez la mejor manera de referirnos a ellas. Así que bueno, espero que puedan hacerse de la segunda edición y de repente volver a releer lo que de repente ya habían leído, pero con otra luz, con otro orden, con otro lenguaje y de esa manera involucrarse mejor con la técnica y hacerse preguntas, porque la idea es preguntarse sobre qué más podemos hacer para entender cómo funciona esto, ¿no? Y cómo podemos aplicarlo, etcétera. Nada, esa es mi contribución. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Y yo creo que es un momento y gracias porque me había olvidado de comentar algunas cosas de esas, como también lo de los testimonios de los pacientes que están en el libro. Y dada la hora que son, que es 17:25, si querés podemos dejar acá y dejar abierto de que ustedes hagan preguntas. Sí, Ana María y Carlos y Susana ya tienen la mano levantada. Bueno, Vamos por orden. Ana María, dale. adelante. ¿Empiezo yo entonces? Sí, Bueno, yo tengo algunas preguntas y, bueno, algún aporte. Creía entender y al final me parece que me convencí de que este libro que nos entregó muy amablemente cuando lo presentó en el mes de diciembre y que había sido impreso en diciembre del 25, ya tiene una reedición corregida. Claro, claro. Ay, no debe haber habido reediciones más rápidas que esta. Bueno, no, cuando mencionaban de la gente, los primitivos que hacían música o de alguna forma hacían ritmo, me acordé de algo que hacen los vascos, que es una percusión sobre madera, y que me fijé el nombre ahora en Wikipedia porque no me acuerdo, que se llama chalaparta. Es Sí. una forma de expresión que mantiene ciertas tradiciones como mantienen los vascos tantas tradiciones no habituales. Respecto a los testimonios que recién mencionó y que me parece que es un aporte importante de este libro, vi que hay 17 o 18 testimonios, de los cuales 16 o 17 son mujeres y uno solo es hombre. Entonces me pregunto si esa diferencia de género o de sexo Dos, se son dos los verifica. hombres. El otro ¿Eh? es un muchacho, que son dos, un hombre y un muchacho. Vi a Agustín, bueno, quizá haya Ah, otro, pero de todas formas es una desproporción muy clara. ¿Esa desproporción se da también en las sesiones o es que las mujeres son más proclives a comentar? Eso lo dejo para después que me lo conteste. Y lo otro que te quería preguntar es,
¿Qué va a pasar con la técnica cuando Ana María Costa Echar no la desarrolle más? Es decir, está formando escuela, así como ella fue alumna de Palas, ella está formando escuela, y si han tenido algún vínculo con profesionales vinculados al tema que practican disciplinas más habituales, ¿no? Bueno, todo eso. Bueno, si querés, Mariana, empiezo yo diciéndote, Carlos, que lo de que somos más mujeres que hombres, no sé, pero lo que sé es que las mujeres son más activas en tratar de resolver sus problemas emocionales que los hombres, ¿no? Pero es una leve impresión mía y de atrevida, ¿no? Digo, no tengo nada más que para basarme en que es cierto que vienen más mujeres que hombres. Palas tuvo en su momento, cuando surgió con todo esto, se apoyó en médicos y gente profesional que la sostuvo, que la ayudó. Espérate, que estoy buscando en qué año fue. Este, que fue, bueno, fue con en Montevideo, porque trabajó en Buenos Aires y tal, y vivió en Francia. En Buenos Aires estuvo en el Teatro San Martín en el año entre 73 y 79 en la Universidad del Salvador. O sea que ella trató de difundir esta técnica a nivel de Buenos Aires, ¿no? Y en Montevideo también después, porque dio charlas en el Instituto de Dramaturga, porque ganó premio con una de sus obras, que está acá publicada en el 19 se la publicaron, como dramaturgas uruguayas. Bueno, y en Montevideo trabajó en el BPS. Ahí el director de la parte de malformaciones congénitas era Aquiles Delfino y hizo un informe muy positivo para el organismo y ella atendía y trabajaba ahí. Jorge Carrau, que era pediatra, y Andrés Hermida, también era generalista y acupuntor, ellos seguían los casos, ¿no? Carrau, Delfino y Rugia, conocido por todos como este, neurólogo. Yo no tuve tanta suerte porque hubieron siempre mucha resistencia y prejuicios y entonces traté de informar a nivel, bueno, como antes no existía Google, ¿no? Entonces uno se compraba todos los libros o iba en forma individual a los distintos lugares a aprender y entonces traté de informarme todo por el lado de la psicología y del psicoanálisis bueno, y de lo neurobiológico también, ¿no? Y siempre estuve muy metida con todo eso y aprendiendo de Álvaro Lista y bueno, todo eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta era con quién va a continuar esto. Y sí, llegó el momento de pensar en que Palas decía que esto era una carrera de postas y que ella me pasó la posta a mí y yo obviamente la tengo que pasar. Así que había puesto los ojos en varias personas que pasaron por el consultorio, pero después no se dio. Y, y bueno, estoy en eso y bueno, está. Creo que te contesté. ¿Eh? Mariana, ¿tenés algo para decir? No, de repente lo Ah, de la desproporción femenino-masculino ah, responde a lo que dijiste, ¿no? Que las mujeres somos más de repente proclives a querer entendernos en nuestras profundidades y complejidades emocionales y los hombres culturalmente de repente están más hechos para tirarle tierrita arriba a esos temas y bueno, no tratan de buscar tanto estas soluciones, ¿no? De repente responde a eso. Pero bueno, sería una cosa para investigar de última. gracias. ¿Graciela está de acuerdo con eso? Graciela, no escuchó. Si Si estás de estás de acuerdo, acuerdo,
Ah, tenés que sacar el micrófono, está silenciada. Y le podemos preguntar Estoy de también a acuerdo con que, Susana. si estoy de acuerdo con que consultan más las mujeres que los hombres, a eso, Sí, esa es la pregunta. sí, sí. Sí, No, a ver, en mi práctica profesional trabajé, no diría que mitad y mitad, pero tuve muchas consultas de hombres. Eh, Entiendo que es como un presupuesto que las mujeres consultan más en muchas ramas de la medicina y la psicología, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso ha cambiado con el tiempo y que seguirá cambiando. Eh, o sea que se me ocurre que también Ana, que está trabajando en un área como muy nueva, es lógico que se acerquen a ella eh, las personas que más comúnmente lo hacen, las que tienen por ahí problemas más difíciles o han quemado otros recursos, quieren saber cómo les va con esta experiencia, cosa que me parece muy interesante, pero que evidentemente que en los comienzos lo tenemos que considerar como una posibilidad. Y eh, tu trabajo, Ana, sería lograr que esto deje de ser así. Y una de las Eh, formas es relevar esta técnica, modalidad de trabajo, o como quieras llamarlo, e irla poniendo en un primer plano, que no sé si lo harás tú o se irá pasando la posta, pero tal vez el primer paso sin duda es este libro, claro, porque sí, nosotros que trabajamos en la salud mental no sabemos nada de esto. está bien. Eh, Entonces, este es el primer paso. Gracias, Graciela. Le quería preguntar también a Susana Rasinski, que es psicoanalista, y entonces, ¿está silenciada? No. Sí, A no, ver no, qué está opina de bien. esto. Ah, Bueno, son varias cosas. Una es que cuando me presentaron a Ana, yo siempre fui muy de integrar, de trabajar en forma interdisciplinaria. Yo soy psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista. Me formé también en comunicación. Entonces, siempre para mí fue el trabajo en equipo, con terapistas ocupacionales, muchos años en el hospital. Y a mí me pareció, y lo hago siempre en el programa que los invito, porque mañana, hoy a la noche, no, mañana. mañana a la noche va a estar en el programa Ana. Es un programa sin peros que está por YouTube. Después Ana les pasa el link si quieren, pero están invitados todos porque es un espacio de difusión de la cultura y de la ciencia. Ahora, yo no creo que los hombres no quieran mostrar lo que les pasa. El tema es que también, así como vemos que la función materna y paterna ha cambiado, y ya no es una cuestión de quién lo asume como era antes, la mamá. En este momento lo importante es quién cumple la función. Y a veces encontramos que hay hombres que cumplen mucho mejor que las mujeres. El tema es cómo es tratado cuando alguien va a lo mejor a un tipo de terapia así, que yo lo he hablado con Ana, que a veces con ciertos pacientes, como pasa con ciertas terapias, como son la transaccional o, eh, digamos, las dramatizaciones, hay que tener mucho cuidado el momento del paciente y cómo. A mí lo que rescato de todo esto, y que en este momento, como vos decías, eh, Ana, está demostrado por las neurociencias cómo se modifica el cerebro. Y entonces lo primero que nosotros aparece es el cuerpo. Entonces, yo no sé si Graciela es psiquiatra o por lo que dijo
o es, no sé, sos psiquiatra. Bueno, Sí, gracias. Sí, entonces, bueno, hace poco tuvimos un encuentro de Sandler de investigación científica a nivel internacional y es maravilloso lo que se está descubriendo, cómo se modifica el cerebro. Pero teniendo en cuenta que cuando, por ejemplo, el paciente o la persona que acude a lo que ofrece Ana, se va a contactar con algo que no sabe cómo se va a contactar. Entonces ahí aparece lo más primitivo. Y entonces una de las cosas que nosotros vemos ahora, con el aumento del uso de las redes, se ha perdido la subjetividad. Entonces yo le doy a un chico de 6 meses una tablet, toca, explora, pero no está la parte afectiva. Entonces, leyendo lo de Ana y lo que hemos hablado en distintas ocasiones, ¿qué pasa cuando la persona no puede tocar o hace sonidos, digamos, asónicos? O sea, cuando aparece lo irruptivo. Todo eso está mostrando lo que ella dijo como un mapa, como qué es lo que pasa, que no es solamente los sonidos de la circulación, de la respiración, no. ¿Qué pasó en el momento de ser gestado el bebé? ¿Por qué se pone un disquete? Bueno, ahora se usa otra cosa, no el disquete, pero bueno, de El Mozart. celular. ¿No? Claro, no, no. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con el sonido interno? Entonces, nosotros hemos visto, los que trabajamos en psicosis mucho tiempo, y Graciela debe tener también experiencia en esto, no te conozco, que a veces la primer forma de conectarnos es esta, y la persona no habla, solamente lo puede hacer así. Entonces es muy importante el aporte que hace Ana. Lo que yo pienso que a veces hay momentos del paciente que lo pueden tolerar más o menos, y como dijo Mariana, creo, no que sea una cosa exclusiva. Acá es muy importante el trabajo de equipo, porque Ana misma dijo, bueno, por ahí la persona dice, ay, ¿cómo adivinaste esto? No, no, no es una cuestión de adivinar. A veces está demostrado esto, incluso con un psiquiatra de Estados Unidos que tiene el libro El cuerpo lleva la cuenta, donde él ha mostrado cómo en soldados de la guerra, a veces cuando les hacían recordar los sonidos que tuvieron, se enloquecían, no podían. Entonces hay todo un trabajo que se está haciendo, ¿no? A ver, si recordamos el trauma o no, lo mismo con una persona abusada. En fin, yo creo que es muy importante el aporte, pero que tenemos que tener en cuenta, y además Ana dijo algo que para mí es fundamental, la gente que me conoce, que es el amor por lo que hacemos. Ustedes es un grupo humanista. Esto es fundamental. El paciente que no habla, que a veces cada vez tenemos chicos más grandes que no saben leer ni escribir, pero sin embargo sienten el deseo nuestro, la tolerancia nuestra cuando nos maltratan, cuando no hablan, ¿no? Todo eso que no pudieron contenerlos la familia o los que fueran. Así que yo te agradezco, Ana, y bueno, los invito a todos a que escuchen mañana el programa, ¿sí? Y que además cualquiera que esté interesado también esté invitado al programa, ¿sí? Gracias. Para que pueda Muchísimas hablar de gracias, esto y Susana. Muchas gracias, Susana, por estar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Está Julio con la mano Mariela, levantada también. a ver. ¿Yo? Hola, Ana, Hola. Hola, ¿cómo Julio, ¿qué estás? tal? ¿Cómo te ¿Cómo va? andas? Bueno, muchas Gracias gracias por por estar. a ti y a todo el equipo por acercarnos a este tema tan interesante, que además tan desconocido, ¿no? Para nosotros. Pero te quería hacer una pregunta. Eh, Sí, Esto es un método terapéutico, ¿no? Pero, pero como todo método terapéutico, como tú ya dijiste, puede tener efectos secundarios o incluso iatrogénicos, ¿no? Este, la pregunta es, ¿qué pasa actualmente con
la música electrónica, que tiene un ritmo repetitivo, monótono, bastante primitivo, ¿no? Que a veces se escucha en forma grupal, pero también en forma individual, y a que a veces se combinan con otras sustancias que además aumentan las percepciones, ¿no? Y aumentan los sentidos. Este, ¿qué pasa qué efectos cumple la música en el cerebro en esos casos? Y también estos ritmos nuevos que han aparecido ahora, que parecieran como una especie de retroceso en la cultura musical, ¿no? Que son bastante primitivos en ese sentido. Me gustaría que si pudieras aclararme un poco todo este tema. Sí. Gracias. Sí, gracias Julio, es recontra pertinente tu inquietud porque es la mía también, porque algo más lejos de lo que nosotros podemos estar como ser humano, son esos ritmos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tapan todo todo mi ser me lo tapan, porque no me dejan mostrarme mi sensibilidad de repente, está de moda por eso, ¿no? Simplemente por eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces traemos y lo saben ustedes, que son eruditas en el tema, y no yo que hice pediatría, pero a veces traemos nudos, un nudo psicótico, por ejemplo, que se puede despertar con todo eso, con ese tipo de ritmos. Me lo pueden despertar. ¿Por qué? Porque son monótonos y porque llevan a un estado como de adormecimiento, a pesar del ruido y de todo lo estridente que puede hacer, ¿no? Pero como que nos adormece todo nuestro ser y bueno, alguien que esté en la materia de psicoanálisis lo va a poder explicar mejor. O estaba pensando en Mariela Heró, que darle la intervención, que también es concertista y profesora de piano, y ha estado estudiando ese tipo de manifestaciones, ¿no? Para mí pueden producir iatrogenia, para mí no son edificantes, me van a dormir de repente mi creatividad, porque la creatividad que hoy hablaba Nedi, que se despierta con esto, es porque son todas esas puertas que se empiezan a abrir que hoy decía. Eso se abren porque me descorsé, no, me saco el corsé que tenía antes, me libero y entonces me permito incursionar en otros lados y entonces me permito expresarme de otra forma. Pero esos ritmos para mí son también, yo pienso que son retrocesos y que no nos edifican, ¿no? No sé si los demás quieren Capaz decir que algo. Patricia también puede hacer su aporte, ¿no? Sí, perdón, no la A veía. Graciela y Patricia, las dos. Dale. Sí, 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 Patricia. Bueno, felicitaciones, Ana Ah, María, fue preciosa la charla. muchas Este, gracias. me parece que esto además abre un campo que es impresionante. Yo me imagino la aplicación de esto en pacientes autistas, me imagino la aplicación en niños con síndrome de Down, me imagino, por supuesto, que en personas que no tengan patología y tengan, en el adolescente hoy en día, que es a veces cuesta tanto que se abra y que pueda manifestar lo que siente o poner en palabras lo que siente. Creo que esto no tiene techo de momento, ¿no? Y quería saber cómo contactarse para hacer esto. Me parece que es una pena que no esté incorporado al plan de salud, ¿viste? De alguna manera, porque me parece que como técnica complementaria sería fabuloso, muy importante. ¿Cómo se puede contactar con el centro en el que tú estás, cómo hacemos con eso? Para recomendar gente, por lo menos. Y yo tengo el teléfono particular mío porque el centro de comunicación no verbal lo creé acá en mi casa, en una habitación que hice arriba y todo lo demás, que era donde hoy Neddy estaba diciendo de que tenía el centro Benenson Uruguay. Entonces en el mismo lugar hacíamos talleres de cuencos tibetanos
y hacía lo de Benenson. Y bueno, y ahora pasé a los alumnos lo de Benenson porque me quiero dedicar solo a esto. Se pueden conectar conmigo por el celular o por el teléfono de base, mandando un WhatsApp y, y vemos. Y lo Perfecto. de poder llegar a las instituciones, bueno, eso es otro cantar. Y aparte, hay que tener padrinos, ¿viste? Yo en ese sentido he tenido unos mojones divinos, pero padrinos en ese sentido de las instituciones no tengo, ¿no? De repente el que agarre la posta de nuevo los puede tener y entonces ahí se puede ampliar el desarrollo, ¿no? Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias. Es un A lujo. ti, a ti, gracias. ¿Quién Está seguía? Graciela, Mariela y Abidel. Dale. Y yo quiero, Ana, decirte que leí con dedicación el primer libro y tú lo que estás exponiendo hoy es realmente muy diferente y mucho más profundo. Y en lo personal a mí me quedaron claras muchas cosas que estaban grises o nubladas y simplemente al escucharte a ti. Y creo que es un camino que tú eh, necesitaste de repente como para ir mostrando y abriéndote a esta nueva ruta, nuevo emprendimiento de divulgar eh, todo esto que has hecho con tanta dedicación, afecto, tiempo, experiencia, etcétera. Bueno, dado esto, Muchas te gracias. felicito y te agradezco y saludos para todos y voy a tener que dejar acá porque tengo conectarme a las 6 a otros. Muchísimas gracias, Mejor de la Graciela. Gracias suerte. por estar. Gracias. Saludos a todos. Gracias. ¿Quién era la otra persona? Mariela Abidel, y después Abidel. listo. Mariela. Ah, Bueno, antes que nada quería felicitarte, Ana, por este encuentro. Creo que es muy enriquecedor y tal como vos lo planteabas, bueno, para los que no me conocen, soy música, cursé mi formación de magíster en el modelo Benenson con Ana. Conozco, digamos, desde esa época este gran proyecto que iba creciendo y que finalmente se hace realidad. Quería agregar lo que creo que quedó pendiente, Ana, que tiene que ver con la inquietud de Juan, ¿no? ¿Y Juan? ¿Sí? O no, Martín, ¿de tiene un nombre. Carlos? Carlos debe De ser, Carlos. que hablaba sobre la música electrónica, ¿eh? Ah, no, perdón, Julio, sí. De Julio. Julio, sí. Julio. Julio, ahí está, perdón, no los veo acá, tengo una pantallita cortita. Em, Mi trabajo es precisamente trabajar con la música. Yo además, a diferencia de Ana, que ella sigue con este proyecto de ecofonía, yo trabajo acompañando personas porque además soy logoterapeuta y en este momento estoy cursando un posgrado en neurociencia, precisamente por la influencia de la música en esta cosa que es el cuerpo y sobre las conductas esencialmente. Yo creo que hay que hacer una gran diferenciación en este tema. Se lo digo a los padres de mis alumnos, mi especialidad es trabajar con discapacidad. Porque me decían acerca de Didi, la presentación, ¿se acuerdan la presentación de ese deporte en Estados Unidos, que en este momento el Common Ball? Eh, Mm. em, Tenemos que diferenciar lo que es la industria comercial de la música y lo que es la música. La industria comercial, dentro de los que están, la música tecno y demás, tiene un solo objetivo y es vender. Vender. Y utilizan estos ritmos primarios precisamente porque está comprobado en el que ese provoca un movimiento. Instintivamente vamos a movernos, a conectarnos y de alguna manera, por ejemplo, en el caso de lo que era en su momento la cumbia villera, o todo, que habían inclusive grupos musicales donde eran muchos de ellos delincuentes
y que se aludía a una situación social y cultural de ese momento, se hacían 2x4, lo cantaban y lo bailaban en todos los lugares, o inclusive la apología de una defenestración hacia el género femenino. Entonces, y la otra es la música, esa música que tiene precisamente, hay una construcción, hay una búsqueda, una estética, hay valores. En el caso de la música electrónica, pues yo trabajo mucho con adolescentes, se da el tema de que obviamente el adolescente desea pertenecer. Y al pertenecer, esto te acordás, Ana, que lo vimos con Gabriela Wagner, las discos significan o tienen la representatividad de un útero. Quiere decir que llegamos llegan a ese espacio, escuchan esto que vos decís que es correcto acerca de que se aturden y finalmente, como decía Julio, son, digamos, es el condimento en el que se suma el uso de las sustancias. O sea, es un combo explosivo. Ahora, ¿qué pasa con todos nosotros? Porque esto lo digo con conocimiento de causa. Yo estoy muy relacionada con la Universidad del Salvador, en la Argentina, y hace un tiempo atrás me tocó la directora de prensa, me dice, yo voy a poner esto, Mariela, que es divertido, para la presentación de una obra, era toda una muestra pictórica muy linda. Y le digo, ¿cómo vas a poner semejante cosa? No, porque es muy divertido, pero ¿te das cuenta lo que estás poniendo? O sea, como a ella le divertía, como se cantaba, o sea, se canta, se escucha sin escuchar. El gran problema es que no se escucha. Vos, Ana, más que nadie lo sabes a esto. Sí, sí, tal cual. Entonces, hay un metamensaje, yo en un rato ingreso a la facultad, a la Universidad de Belgrano, me están taladrando con mensajes, perdón. Y entonces, yo creo que en esa valoración y sobre todo a todos aquellos profesionales que trabajan en el área de la salud, deberíamos entrar a replantear, a reformular qué pasa con nosotros como sociedad, qué pasa con los vínculos, qué pasa con la salud mental. Esto yo lo veo cada vez. Yo en este momento me instalo en el verano en Uruguay y me ha tocado acompañar a personas a través de la logoterapia y de la música en el Uruguay, que me vienen derivadas. Intento, por ejemplo, hacer un trabajo, como decía la psicóloga, un trabajo interdisciplinario con los profesionales, porque nosotros con logoterapia no podemos trabajar si no trabajamos junto con un psicólogo y un psiquiatra, y todavía no lo he logrado. No lo he logrado. Te Y, creo. y- y hay personas Sí, que que te creo, digo. Sí, y hay personas que han tenido no una, 2 y 3 intentos de suicidio. Y me ha tocado abordar, sostener a la familia e intervenir eh, en situaciones, lo hago porque estoy comprometida con lo que hago, pero hay un tema que creo que en este caso no se trata de la música. La música es un vehículo y es una expresión del ser humano. Sino que se trata precisamente en qué contexto social estamos, en qué lugares trabajamos y sobre todo los profesionales que aman a su profesión, y este es mi valoración hoy día, trascender de los límites que el sistema te permite. Me encanta que vos, Ana, hoy estés abriendo la cabeza, el corazón, el espíritu para transmitir una herramienta que puede ayudar a muchos. Entonces, bueno, nada, quería aportarte esto porque, viste, me sale la pasión y me sale, no sé, Julio, si te contesté o si te sirvió de algo, pero creo que es cierto, porque además hay un objetivo. No te olvides que en todas estas discos, estos espacios, hay un objetivo y es la venta de drogas, no nos engañemos, y Claro. mantener idiotas a nuestros adolescentes. Yo debo confesar, tengo 2 hijos, uno de 33 años y otro de 28. No cayeron en la droga. Doy gracias a Dios. Estuve como madre ahí,
peleándome y trayendo a los chicos, pero sí la mayoría de los amigos de mi hijo. Es tremendo, Mm. es tremendo. Gracias, perdón. Muchísimas gracias, Mariela. Muy, muy interesante y sí, sí, aportaste muchísimo. Gracias. ¿Tiene Julio, la no, palabra Abidel antes? Avidel. Sí, Abidel. No, Avidel, no. tenés que sacarle el micrófono. Ah, Sí, sí, ya está. Bueno, lo mismo de algo más personal, me encantó todo lo que conversaron. Querida Ana, no he leído tu libro porque todavía está en tu casa, pero, pero puedo dar un testimonio mucho más veraz, porque Ana me invitó a un té, pero el té terminó en el piso de arriba del apartamento y probé, si me hizo probar la terapia y bueno, digo, yo trabajo en otras terapias y todo, y bueno, ya sabes todo lo que te dije, realmente me pareció efectiva, muy agradable, y bueno, y por otro lado, es muy humana, como dijo Neddy, este, Ana trabaja exquisitamente bien, más allá de que sea mi amiga, y que en lugar del té me lo cambió por los cuencos, pero bueno, este, pero realmente digo, fue muy satisfactorio. Bueno, tengo el libro, ya sé que tengo que leerlo, pero bueno, tengo la experiencia que fue maravillosa. Te agradezco muchísimo la charla, todo mu- muy lindo. muchas gracias, Avidel. Gracias por estar. Julio, si querés decir algo. También está Beatriz con la mano levantada. Bueno, a ver si No, Julio sí. bueno, no, me quedó muy claro lo que dijo Mariela de su explicación, y claro, es así, ¿no? Es un fenómeno más sociológico, este, que, que médico, el tema de la música electrónica. Pero llama la atención, digamos, la convocatoria que tiene, ¿no? Eh, Más allá de que va dirigida a un grupo específico, que son los adolescentes, prácticamente es una música que hoy es homogénea y universal en todos los adolescentes y en las discotecas. Y hay muy pocos ámbitos donde se puedan cultivar eh, una música de mayor calidad. Bueno, es eso, nada más. Y muchas gracias. Gracias. Beatriz, entonces, adelante. Voy a ver si puedo. ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 ¿Me se te escuchan? escucha. adelante. Bueno, no me cabe duda de que la situación planteada es terapéutico, es decir, intenta indudablemente socorrer al prójimo en su dolencia y muchas de ellas bastante modernas, porque antes posiblemente se hacían otras cosas más difíciles y se ocupaba el tiempo y ahora quizás con la electrónica que muchas cosas las hacemos automáticamente y ganamos y con la inteligencia artificial más todavía, podemos ir ganando tiempo. Y ese tiempo posiblemente es el que realmente se enferma porque quizás estemos aturdidos o no tenemos capacidad o no estamos preparados para soportar precisamente la especie de libertad que hemos logrado. Me gustaría saber quiénes son, de acuerdo a la experiencia Ana, las personas, para no decir pacientes, porque son pacientes, que se favorecen con la liberación que puedas lograrle de lo que ni él sabía, o sea, el paciente no lo sabía, y que al descubrirlo no le molesta para justamente de repente mejorar o fluidificar las terapias que conocemos nosotros, nuestra humilde medicina. Yo pregunto a Ana, ¿cuáles son las personas que tú viste que fueron favorecidas con esa descarga que tú puedas ayudar a hacer a las propias personas? Es autoterapia, indudablemente, a través de la liberación que tú le otorgas. ¿Estoy equivocada?
No, es una, en cierto modo sí, no, por supuesto que es una autoterapia, pero lo que también ayuda es la traducción de ese sonido. Entonces ahí necesita la participación mía. Y la gente que más se favorece con todo esto es, bueno, partimos de la base que no todo es para todo el mundo, ¿verdad? Este, por eso Sí. existen tantas diversidad de cosas, ¿no? Y que la gente que constitucionalmente ya tiene una construcción de pensamiento, una fragmentación del pensamiento, una psicosis o una cosa de esas. Bueno, por supuesto que yo derivo, por supuesto, siempre derivo al, al- al profesional que necesite, ¿no? Pero digo, en esos casos en particular, lo que sienten, porque me ha tocado algunos casos, que lo que sucede es una gratificación, una descarga energética, se sienten más livianos, se sienten mejor, les gusta venir, por supuesto, eso sí, les gusta venir, pero no puedo producir cambios, porque si una pared la construyo medio como torcida o yo qué sé, a punto de rasgarse, y sigo edificando sobre esos cimientos, ya están mal. Entonces digo, no voy a lograr una pared bien derechita, ¿verdad? Entonces digo, hay que asumir la constitución que tenemos. En algunos casos, para la neurosis funcionan bárbaro. Todas las neurosis funcionan bárbaro. En caso de incluso de alcoholismo, yo no tuve, pero Pala sí había tenido un caso, funcionó bárbaro porque en esos casos de drogas, este, algunos han venido que han consumido algo, pero no eran de forma tan crónica. Pero en esos casos, claro, porque hay un dolor, hay una necesidad de calmar la angustia existencial que tienen, hay una Eso. necesidad de calmar el vacío de objetivos que tienen, y ese tipo de cosas las encuentran acá, obvio que sí. Entonces, para ese tipo de personas es excelente. Pero cuando hay una fragmentación, hay ya una psicosis o he tenido bipolares bueno, por supuesto que los recontra, que no estaban diagnosticados todavía, que yo pensé en eso y después resultó que era cierto, que era el diagnóstico, pero por supuesto que lo derivo. Y en esa gente he tenido éxitos, pero no son perdurables en el tiempo, como son con las neurosis. Las neurosis, todos los cambios se perduran en el tiempo, por eso es terapia. Pero con los bipolares no. Con ataques de pánico, por ejemplo, sí. Eso lo he tenido y han mejorado. Intentos de autoeliminación, que también lo hice diagnóstico con los sonidos y lo derivé, por supuesto. Hablé con la familia, obviamente, era una persona adulta, pero igual hablé con la familia. Y yo dejé de tratarlo porque cayó, fue a psiquiatra y estuvo internado varias veces después por intento hasta que lo logró. O sea que las limitaciones son esas, ¿no? En cuanto si hacemos la clásica división de neuróticos y psicóticos, bueno, para neuróticos fenómeno, para psicóticos es una descarga nomás. Bueno, hay lesiones orgánicas, sin duda, la diferencia. Sí, claro. Digo, te Gracias, contesté lo gracias. que le dije. Bien. Sí, 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 Ahí, bueno, Susana, de repente, coadyuvante, sin duda, ¿no? Coadyuvante de terapias de las que conocemos, de las que sí, aplicamos. Mariana lo dijo, perfecto. Esto no excluye a nada, simplemente es complementaria con otros tipos de cosas, de Mm, terapias, y no quita al psicoanalista, al psicólogo y ese tipo sí, sí, sí. de profesionales. Susana, Y ¿querías Ana, decir algo? perdón Ah, que interrumpa, pero me quedó una idea colgada que de repente me gustaría compartirla en relación a lo que dijo Julio y a lo que dijeron todos en relación a ese hilo que se abrió con Julio y la música. Este,
terapias con sonido que existieron siempre, o sea, el uso del sonido como fuente curativa o desde los chamanes y demás, Ana lo recopila allí en el libro y expresa, ¿no? Ahora, lo novedoso de esta técnica, lo realmente distinto, es que está enfocado por ecofonía. Y Ana explicó el término, ¿no? Que acuñó Palas, es decir, entender al cuerpo humano como productor de sonido, pero también receptor de sonido. Entonces ahí viene algo que dijo Julio. ¿Qué pasa? Como toda terapia tiene su lado iatrogénico, bueno, el sonido, claramente, no sabemos exactamente cuáles son los efectos que pueden tener a nivel fisiológico. Se sabe, sí, pero no en profundidad, ¿no? Es algo que todavía falta explorar mucho. Y no solamente ocurre con la música tecno. Palas renegaba incluso de la música clásica, es decir, ella sentía que esas reglas aprendidas limitaban la expresión. Una cosa es la música como entretenimiento o como expresión cultural y artística, que ahí vamos como con lo que decía Mariela y demás, que es cierto que tiene un valor y que no se va a comparar de repente a un reggaetón o a una cumbia villera, claramente, pero también dijo algo muy importante, estas músicas industriales explotan los ritmos primitivos. ¿Y por qué funcionan? Porque claramente hay algo ahí, ¿no? En el ser primigenio digamos, reacciona a esos ritmos. Entonces, Palas entendió que el sonido no es inocuo y Ana también ha sabido que el sonido, incluso de cuencos, de gongs, de diapasones, cuando hay un tercero que lo produce, buscando una reacción en un paciente, de repente a veces le erra, hablando mal y pronto, y produce un efecto negativo o nocivo incluso. Es como con la medicina, a veces queremos dar una dosis y le erramos en la cantidad o en la frecuencia o en el tipo de componente, ¿verdad? Y bueno, el sonido tiene, digamos que el mismo efecto y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos a la hora de aplicarlo. Entonces, sonoterapias hay muchas, pero de repente lo que hace Ana María es que el propio paciente, no darle el espacio al propio paciente para que produzca sus propios sonidos y por lo tanto se autorregula en la aplicación de los mismos, ¿no? Y ahí está la magia. Y algo muy importante que es parte de la segunda fase que Ana explicó, es la traducción. Y acá está lo interesante. El sonido y el sonido propio, es decir, el que produce el propio paciente, no guiándose de las estructuras aprendidas, ¿no? Que responden a su propio ritmo propio, que no tiene nada que ver con el tempo objetivo, sino con el tempo psicológico, subjetivo, que se sabe que el tiempo es una construcción cerebral que depende mucho de la percepción subjetiva. Por eso hay gente que le puede parecer muy corta esta reunión y a otro le puede ser eterna, ¿no? Y esas percepciones varían, ¿verdad? Porque hay una construcción subjetiva del tiempo, ¿no? Se expresa en el ritmo de esa composición, perdón, de esa producción sonora que Ana deja que el paciente exprese. Y en esa expresión hay un sistema de correlación que se puede traducir, que no es interpretación, que no está empañado con la interpretación o el parecer del terapeuta, sino que está diciendo una verdad. Por eso decía al comienzo Ana, con los sonidos propios, no con cualquier sonido, con los propios, en los que se producen en la sonoterapia por ecofonía, no se puede mentir. No hay ahí una interpretación o un intento de engañar o maquillar lo que quiero decir. Lo estoy diciendo porque hay un sistema de correspondencias objetivo que descubrió Palas entre esos sonidos y el panorama interior, la situación emocional, los bloqueos, etcétera, que pueda tener el paciente y que no verbalizó o que no concientizó, etcétera. Y justamente la terapia lo que hace es mostrar eso que de repente estaba ahí y no te diste cuenta. Y el mostrarlo ya causa un efecto tremendo en cuanto al proceso de curación, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Ese era de repente el aporte. Perdón Bueno, por Gracias, pero estaba está Alicia ahí. genial. Ana María, Bien, tenemos que ir terminando por acá porque estamos 10 minutitos pasados de la hora Bueno, y la pero gente muy interesante, la Alberto, verdad. vos sabés que no, justo Alicia que estaba con la mano levantada hace rato, capaz que algún ay, comentario sí, pobre Alicia previo, Alicia. nada. Montano, si hace un Sí. ratito que está esperando. the last but not the least. Bueno, Alicia. A ver, Alicia.
Tiene que habilitar el micrófono. ¿O no escuchó? Sí. Alicia, Creo que no el sé si micrófono. está. Sí, a ver Ahí. ahora, ¿sí? Sí, Ahora ahora sí, sí. sí, sí. Bueno, en vista del tiempo y de todo eso, yo quiero felicitar a Ana. Alguna vez pude hablar con ella, por suerte, y además me felicito de que además es colega de medicina, es colega pediatra. Y la felicito mucho por el aporte que ha hecho. Solo quería dejar una reflexión, pensando, como pienso tantas veces, desde mi punto de vista también de infectóloga, si estas épocas que todos pensamos con falta de contenido para los adolescentes, si no será un tipo de epidemia, porque ¿se acuerdan que con el rock también pasó lo mismo? Yo me acuerdo que era muy joven, 16, 15 años, y mis padres decían que habíamos perdido todo el sentido de la música, que no sabíamos más que pensar en gritos y en saltos, y era el rock. No, digo yo porque a lo mejor se pasa, a lo mejor lo que nos plantea Ana también es un aporte, un- una vacuna, una medicina para terminar esta epidemia y que ya vendrán tiempos mejores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agradecemos. Alicia. Muy interesante tu comentario, ¿no? Bien interesante, porque creo que cada época tiene o necesita tener su insignia innovadora. Y todos los chicos, ya ves que hay chicos que tienen 20 y tantos años y no comprenden a los de 15. No los comprenden. Uno podría decir, sí, son lo mismo. Y no, diríamos, cada pocos años tiene que haber algo que diferencie a esa generación. Bueno, Ana María, yo te agradezco mucho la presentación del libro en nombre de Sumar. Fue una reunión de lo más benéfica, creo que para todos. Ya viste cuántas preguntas y cuántas opiniones. Y a tu equipo, a todo el equipo que trajiste, ha sido muy aleccionador. Sí, la verdad Y que sí. los invitamos. Muchísimas, Felicitaciones, Ana María. muchísimas gracias a todos, gracias por estar y por el aporte de todo el mundo. Y sí, estoy de acuerdo en que fue muy enriquecedora toda esta charla porque fue realmente integradora, ¿no? Casi todos se pudieron expresar y surgen muchas cosas, así que muchas gracias de nuevo. Bueno, la próxima reunión será el miércoles que viene y es una reunión híbrida, ¿no? Va a ser presencial en el SAIP y por Zoom, y va a ser dirigida por Nedi, que tiene más o menos armado todo esto. Te agradecemos de nuevo, Ana María. Muy Yo a bueno. ustedes, Bueno, gracias y bueno, muchas gracias. ojalá tenga esa sonoterapia por ecofonía tenga cabida en nuestros lugares de salud, Instituciones. que es muy importante. Bueno, gracias. Hasta Un beso miércoles. grande a todos. Hasta luego, que Abrazo, pasen Ana bien. María, gracias. Gracias a todos. Gracias, Maneiro, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han mandado el chat. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta Gracias. la Chao, próxima. chao. Gracias. Chaucito, Gracias, gracias. Patricia. Gracias, No, Patricia. Chao. Gracias a todos. Gracias.